Hola Randy, ¿cómo estás? De nuevo. Hola, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu Eva? Hola. Está bien, muy bien. Bueno, yo traigo un tema a la mesa que me gustaría que tú contaras tu experiencia de cómo ha sido y también yo contar la mía. Con el tema del coaching siempre hay, bueno, hay técnicas, ¿verdad? Que hemos trasladado ya anteriormente en los otros videos y capítulos. Y esta es en específico identificar quiénes son nuestras referencias, esas personas que nos inspiran, que nos motivan, o personas a las que yo pueda seguir. Puede ser, por ejemplo, no sé, una figura pública, una persona de mi familia que me guste cómo actúa y que yo quiera lograr lo que ha logrado. Puede ser cualquier persona, puede ser que no esté viva, puede ser que sí esté viva. Entonces, cómo nosotros a través de referencias podemos lograr y nos acorta el camino para lograr nuestros objetivos. Y nosotros dos ya hemos tenido una conversación de esto también. Y no sé si tú quisieras contar un poco cómo fue o qué referencias identificaste y después yo te cuento cuáles identifiqué yo. Pues quizá comenzar diciendo que a mí me ha costado este tema de la referencia, quizás porque me educaron de una manera que era muy valorada la autenticidad. Y eso, por un lado, es muy bueno, porque o sea, pues, es bueno ser auténtico, es bueno descubrir pues, qué tenemos de especial que entregar al mundo. Pero también, por otro lado, a mí me creó quizás una barrera mental de no aprender de esas otras personas que ya han recorrido parte del camino. Entonces, cuando me di cuenta, pues empecé a entender la referencia y empecé a identificar quiénes son esas personas que sí me gustaría de alguna manera ser como ellos. Entonces, creo que no tiene por qué reñir. O sea, ya desde lo aprendido hoy, puedo decir que puede ser como que empiezo imitando a esa persona en ese, no necesariamente en todo lo que es esta persona, sino en ese factor que sí quiero aprender, que sí creo que esa persona ha logrado. Quizás no quiere decir que sea perfecta, sino que tiene unos pasitos recorridos que yo puedo seguir esos mismos pasitos y después, ya cuando me sienta cómodo en esa nueva forma de ser o en ese nuevo aprendizaje, entonces ya puedo inventar mi propia forma de seguir ese camino. Sí, comprendo. Yo creo que a mí lo que me gusta de las referencias es que te abre posibilidades. Es decir, si tú ves que ya una persona logró llegar a donde tú quieres estar, te abre como ese camino de opciones y decir, así se puede hacer. Y en cambio, si no tenemos a alguien como referencia, creemos o creo que no lo voy a poder lograr porque no sé qué pasos hizo esa persona. Entonces coincido contigo en el tema de sí puedo identificar a una persona, pero como hemos hablado, su percepción, su historia de vida y todo es diferente a la mía, pero hay cosas que podemos coincidir y sí puedo yo seguir sus pasos en cierta línea. Y te pongo un ejemplo. A mí me gusta, bueno, una de las referencias que tengo actualmente me gusta Marian Rojas Estapé, cómo habla, cómo se expresa, cómo ella expresa sus ideas de una forma tan ordenada y ella tiene una estructura. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría como copiar de ella, esa estructura de cómo trasladar un mensaje y cómo hablar. Te pongo otro ejemplo, me gusta uno que hace un podcast que se llama Jay Shetty. Me encanta su forma de inspirar y cómo logra reflexionar. Entonces, eso es lo que yo podría utilizar o utilizo de referencia. No sé cuáles son los tuyos, yo tengo en mente a ellos dos ahorita. Bueno, pues cuando hicimos el ejercicio juntos de las referencias, yo caí en la cuenta que yo había puesto quizás referentes que estaban muy lejanos a mi contexto actual. Entonces, uno de estos referentes, por ejemplo, yo decía, pues quiero hacer cine y me gustaría ser como Clint Eastwood. Pero Clint Eastwood, pues, para empezar, es una superestrella, pero aparte está en otro contexto cultural, en otro mundo, otra generación y todo. Entonces, eso quizás algunas cosas sí puedo aprender de él, pero en otras cosas me limita que esté tan distante. Entonces, pues dije, bueno, igual tengo a alguien más cercano, en este caso Verónica Riedel. Ella es una cineasta guatemalteca con la que pude conversar directamente en una ocasión y ella me habló de cómo ella enfrenta la situación difícil de hacer algo original, algo artístico y todo esto, y cómo también compagina con su vida personal, sus hijos, etcétera.
Entonces todo esto como que lo hace más tangible. Entonces, pues hoy intento seguir referentes más cercanos, como en este caso ella, y que eso me sirva como de gradita más pequeña de aprender, en vez de esa grada grande que a veces poner el listón tan alto también hace que no salgo de mi zona de confort, porque hay muchas excusas para llegar tan lejos. Me encanta, sí, tienes un buen punto, me gusta mucho. Y ahorita recuerdo que nosotros dos tenemos una referencia en común, que es Anita Aldana, ¿verdad? Que es una coach guatemalteca que ha escrito unos libros. Y eso que decís, coincido totalmente, que es acercarlo, es decir, tener referencias también que sean tangibles y que tengan el mismo contexto, porque ha tenido también los similares obstáculos. Porque si nos vemos a alguien muy alejado, vamos a decir, pero él lo tuvo más fácil, tal vez tenía más recursos, tal vez el contexto se daba a que se diera eso. Entonces, si podemos, en vez de ser una inspiración, puede ser un detractor y decir, sí, pero es que eso está demasiado fácil en el contexto de esa persona. Sí, eso yo nunca lo voy a lograr porque estoy en otro contexto. Sí, y yo creo que vale la pena decir esto, es que también hay una frase que dice, sé tu mejor versión, lo puedes lograr todo en la vida y puedes hacer esto, y es motivadora. Pero ¿qué piensas tú de esas frases? Que son como, tú puedes lograr todo. Sí me gusta porque motivan, pero realmente siendo realista como el tema de estas referencias, cuando ya lo llevas a la práctica, yo creo más en el proceso que te lleva a un resultado, o sea, en lo que te estás convirtiendo en. Y no sé, me hace ruido. ¿Qué piensas tú? Creo que es algo bastante complejo en lo cual yo estoy trabajando, lo cual, existen unas limitaciones que son ajenas y que no podemos controlar, que son, bueno, lo que hablamos siempre del ámbito de la naturaleza y el ámbito del otro, y está el ámbito mío personal en el que sí puedo actuar. Ahora, lo que he descubierto es que hay áreas ambiguas que quedan en medio, que no sabemos si las podemos controlar o no. Y lo que hacemos muchas veces, hablamos antes de los sesgos cognitivos, entonces hay un sesgo cognitivo que es el sesgo de negatividad. Ese viene de una cuestión evolutiva, de que si, por ejemplo, el ser humano primitivo se encontraba una sombra entre la hierba, pues podía pensar, puede ser cualquier cosa, o podía pensar, es un depredador que me va a comer. Pero ¿cuál de los dos sobrevivió mejor? ¿El que creyó que era un depredador o el que creyó que era algo positivo? Sobrevivió mejor el que salió corriendo sin esperar a ver si era depredador o no. Entonces somos nietos de ese que salió corriendo y no del que pensó en positivo. Tenemos más facilidad para pensar en negativo que en positivo. Y de hecho, pues yo muchas veces en estas situaciones ambiguas he creído que es mejor supervivencia si pienso en negativo, con otras personas desconocidas, por ejemplo, y por defecto pienso que me van a rechazar, que no me van a entender, que no les va a interesar lo que yo les voy a explicar o les voy a contar. Entonces construyo todo en base a ese sesgo negativo, y ya lo que voy a proyectar con la otra persona y el impacto también trae esa negatividad. Entonces es posible que, como decíamos antes, creo un efecto golem de que la otra persona de hecho me rechaza porque yo mismo no lo creas esa misma situación, porque tú mismo te cohibís y decís no me va a rechazar, pues tú tal vez estás proyectando eso, ¿verdad? Exacto. Y de hecho a lo mejor empiezo la historia, quizás me vas a rechazar, pero esto es lo que yo quería contarte. Ya me vas a decir que no, pero ya. Entonces ya sé que me vas a decir que no, pero vengo a decirte esto. Entonces lo que he estado aprendiendo es que de hecho esa historia negativa me bloquea y rompe de una vez la relación. En cambio, si pongo la historia positiva, que parecía increíble, que parecía Disney, quizás sí, le voy a contar mi chiste y se va a reír y vamos a ser grandes amigos, y pues antes yo decía, no, esa historia no parece muy real, y resulta que cuando lo he intentado sí ha funcionado. Entonces yo soy más eso es muy de parte de ese pensamiento de no hablar con gente desconocida. Yo soy más de, tal vez no al 100%, pero sí tiendo a hablar más y pensar positivamente y que todo va a salir bien, y totalmente diferente a como tú pensás. Sí, entonces pues a veces
creerme esa historia que antes no me creía, de esa historia positiva, que hasta incluso extremadamente positiva, así Disney, me ha funcionado. Y a veces, o sea, a veces puede ser que de todas maneras la persona me rechace, pero muchas veces va a pasar lo contrario, va a pasar que voy a provocar esa situación positiva en la cual la otra persona ya está como en el mood de aceptar lo que sea, y entonces voy a hacer ese efecto Pigmalión también. O sea, que dijiste esto de rechazar, yo creo que vale la pena mencionar que es lo del que comentábamos anteriormente, que es como la ventana. Puede ser que la otra persona la tenga borrosa, pero no depende de ti, sino esa persona está teniendo un mal día, te rechazó porque tal vez no puede hacer lo que le estás pidiendo. O sea, hay mil razones por las que la persona tal vez no te dio algo positivo, y no necesariamente es por ti, sino es por la persona, porque está viendo situaciones o... Pues sí, de hecho he aprendido mucho de ti en este caso, de esa forma de pensar diferente. Entonces a veces ahora digo, cuando voy a tratar con otra persona, ¿qué diría Eva? diría que seguro que sí va a aceptar lo que yo le estoy proponiendo, y ya me lo tomo así. Soy tu referente, ¿no? Sí. Súper. Pero ¿y entonces crees en esas frases de tú puedes concluir? Creo que esa frase te puede quitar esa barrera de la historia negativa que parece más real y no necesariamente más real. O sea, quizás en situaciones ambiguas, o en situaciones como lo que digo, es una persona desconocida, pues hay igual de probabilidades de que me diga que sí o que me diga que no. Incluso, por ejemplo, en una negociación. Pero si yo me lo tomo, como dice esa frase, de que sí puedo, voy a generar más probabilidades porque voy a presentarle la negociación más positiva, voy a saber venderla mejor, etcétera. Entonces, incluso puede decir que voy a provocar que la balanza se incline más para el otro lado. Entonces podríamos concluir que sí funcionan esas frases, digamos. Quizás sí funcionan para quien tiene ese sesgo negativo, como yo. Okay. Quizás para alguien que mira todo súper positivo también puede aprender un poco del otro lado negativo, porque o sea, el lado negativo también tiene cosas buenas, como por ejemplo prever riesgos. Y a lo mejor la persona que vive con esa frase no prevé el riesgo y eso dice, pues sí, puedo hacer lo que quiera, puedo volar, me voy a tirar por el barranco porque igual tengo alas. Y precisamente, como yo soy más inclinada a pensar positivo y que sí lo podemos hacer, me balancea mucho personas que me pueden dar otros puntos de vista, porque tengo mucho el sesgo de confirmación, de querer como ver que las cosas sí, como los digo, pero ir con personas así. Y he identificado un par de personas, las conozco, y voy y les pregunto, mira, ¿qué piensas de esto? Y si me dan otro punto de vista que tal vez yo no había visto, y eso hace que sea más el proyecto, lo que estoy trabajando, sea más robusto, porque tengo otros puntos de vista. Sí, creo que eso balancea un montón. Sí, creo que la frase sí vale, depende del contexto. Súper. ¿Y cuál sería el tip de coaching, auto-coaching? Pues quizá intentar distanciarse. Algo que es común a los diferentes capítulos que hemos tratado es el problema de la inducción. Quiere decir que si yo he visto 5 casos, 10 casos, 1000 casos en que una situación termina de cierta manera, el ejemplo clásico es el del ganso. Un ganso que en miles de casos ha visto que el ser humano le da comida, pero en el 1001 el ser humano lo mata y se lo come. Ajá. Entonces, que hayas visto 1000 casos de que una cosa funciona de tal manera no quiere decir que la 1001 vaya a funcionar igual, pero sí pensamos que va a ser igual. Hacemos esa generalización. Uh-huh. Entonces, pues tenemos que tener cuidado con esa generalización y aislarnos de los casos y decir, bueno, nuestro juicio, ya sea positivo o negativo, se basa en esta serie de casos, pero ¿qué podría pasar diferente? ¿Qué podría transformarse? Entonces ahí podemos ver si abrimos la puerta a ese positivo o si mejor, no sé, también evaluamos los riesgos negativos que pueden haber y hacemos esa balanza más objetiva. Súper. Y con el tema de los referidos, yo diría primero identificar a las referencias, no referidos, sino a las referencias que tenemos,
y qué pasitos podemos hacer que han hecho estas referencias para lograr nuestros objetivos. Pero entonces primero hay que identificar los objetivos, que quizás es para el siguiente capítulo. Exacto, sí. Entonces sería, 1, y sabes que lo tenía en mente y se me olvidó. 1, identificar qué objetivo quiero lograr. 2, definir quiénes son esas referencias que me van a ayudar a lograr esos objetivos de acuerdo a lo que se adapte a mí, ¿verdad? Interiorizar cosas que han hecho estas personas. Y 3, lo que acabas de decir. 3 sería crear esos hábitos a partir de lo que hemos aprendido de esos referidos. 3, crear los hábitos. Y 4. Pues 4, solo quedémonos en 3. Bueno, podría ser que el 4, según lo que dije antes, es como aprender a montar bicicleta. Llega un momento que se vuelve inconsciente, el hábito se vuelve inconsciente, pero entonces quizás ya es momento de un nuevo ciclo de aprendizaje o también de construir esa autenticidad. O sea, ya no necesito el referido, ya puedo soltarlo y ser yo mismo en esta nueva forma, en esta transformación. Sí, cuando me siento como, ok, súper, estamos entonces. Bueno, será nosotros. Adiós. Adiós.